Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días calientes, días desde el punto de vista político, sanitario, económico, por donde usted lo mire, muy complicados. Pero hay algo que me gustaría subrayar en el arranque del programa con toda la crudeza que el tema merece. Como si fuera un hecho coordinado, absolutamente coordinado, o a lo mejor ordenado por la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Tres personajes de los más desprestigiados de la Argentina salieron a atacar al expresidente Mauricio Macri. En menos de 24 horas, insisto, tres de los personajes más desprestigiados de la vida argentina salieron a atacar, a disparar sobre el expresidente Macri. Básicamente con elementos y con adjetivos y con propuestas durísimas. No es que fue una crítica política así nomás. Estamos hablando de alguien que dice que hay que traerlo de los pelos a Macri, como Pablo Moyano. Estamos hablando de alguien como el mafioso Pata Medina, que dice que hay que colgarlo, pide la horca para el expresidente Macri en la Plaza de Mayo. Y Luis D'Elia, que también en el mismo sentido dice que hay que fusilarlo de espalda en la Plaza de Mayo. Insisto con lo que le estoy comentando. Estamos hablando de tres de los personajes más nefastos de la Argentina que casi como parte de un mismo programa, como parte de algo que está pautado, coordinado, como una cronología, salieron en menos de 24 horas a instalar una idea que quiero creer que algún fiscal va a tomar nota. Va a actuar de facto, va a actuar de hecho respecto de dos o tres de estos casos. Son incitación a la violencia y en algunos casos incitación al asesinato, incitación al crimen. Ahora no lo dicen personajes desconocidos, lo dicen personajes que uno está en prisión domiciliaria, otro está en prisión domiciliaria, los dos hace poco que salieron de la cárcel y un tercero estuvo al borde de ir preso como Pablo Moyano y finalmente se dio vuelta la tortilla en la justicia y ahora ha pasado de ser acusado a acusador. Pero estamos hablando de el que maneja uno de los principales gremios de la Argentina, uno de los gremios más poderosos, uno de los gremios que mayor capacidad de daño tiene, como es de los camioneros, Pablo Moyano. Pero vamos a ir por parte. Este ataque al expresidente Macri, esta orden de disparar sobre Macri para crear un clima enrarecido, un clima de agresividad, un clima beligerante, lo arrancó temprano después de salir de tribunales, allí en Lomas de Zamora, insisto, Pablo Moyano, conocido popularmente o en el apodo en la jerga sindical como el Salvaje, es el hijo de Hugo Moyano. Y ya sabemos lo que eso significa en el mundo del sindicalismo. Escuchen con atención lo que dijo Pablo Moyano cuando salió de tribunales respecto del expresidente Macri. Escúchelo. Fue un gobierno de buchones, de vigilantes que espiaban precisamente a lo que llevamos una política en contra del modelo económico. El responsable es el espía Macri, que armó toda esa banda para perjudicar y perseguir e inventar causas. Con el casquito, ¿viste? Con el casco, como verdugueaban a los compañeros, que le inventaban causas y después lo iban a buscar con casco, con chaleco. Tendría que estar también la Burri, la Arieta, bueno, todo eso que se cansaron de hablar pavada de los moyanos, bueno, acá tendrá que estar. Pero ojalá que lo traigan, de los pelos tiene que estar. No solamente por la persecución, sino por el daño que le hizo al pueblo argentino. Bueno, ustedes lo escucharon. Ojalá que al expresidente Macri, que es el que armó toda esta persecución, lo traigan de los pelos, le pongan un casquito y con el chaleco como traían para verduguear a nuestros compañeros. Lo escuchó recién, Pablo Moyano. Acá hay, más allá de quién les haya dado la orden para que salieran en menos de 24 horas los tres a pedir que se ataque a Macri y a atacarlo públicamente con argumentos realmente durísimos los argumentos, porque tienen que ver con actitudes de violencia, están hablando de muerte. Uno pide que lo cuelguen de la Plaza de Mayo, el otro pide que lo fusilen, el otro pide que lo traigan de los pelos al expresidente constitucional de los argentinos que se fue del gobierno con un poquito más de 10 millones de votos. Pero acá, más allá de que uno sospecha que puede venir del lado del cristinismo, acá Alberto Fernández tiene su responsabilidad en todo esto también. ¿Sabe por qué? Porque de todas las malas señales, de todas las torpezas, de todos los tiros en los pies que se ha pegado Alberto Fernández, tal vez uno de los más graves desde el punto de vista simbólico, emblemático, ha sido
destacar a Hugo Moyano como el gran dirigente sindical argentino. ¿Se acuerda? Fue hace 3 meses nada más, cuando pusieron en marcha el sanatorio de los camioneros allí en Caballito, en el corazón de Caballito. Dijo que era un dirigente inmenso, que era un dirigente ejemplar. Le dijo a los hijos, a Pablo Moyano entre otros, que debían seguir el camino de Hugo Moyano. Ustedes saben, Hugo Moyano es un hombre que vive como un millonario con representados pobres, es un hombre que ha apostado permanentemente al autoritarismo, al patoterismo, es un hombre que hace 33 años que está en el gremio, es decir, democracia cero, porque nunca se puede presentar una lista, no hace ni siquiera presentar como hacen otros gremios, una lista trucha para competir y ganarle por goleada, no, lista única y gana Moyano, 33 años en el poder, no ha hecho una sola licitación, el gremio compra cosas, construye situaciones, edificios, temas de salud, de seguridad, todo sin licitación. ¿Quién lleva adelante eso? Las empresas que conduce su mujer. Es realmente vergonzoso. Y ni hablemos de Independiente, donde han pasado cosas parecidas. Y que Alberto Fernández haya dicho públicamente que es un dirigente al que él admira, al que él respeta, lo trató de inmenso y de dirigente ejemplar. ¿Eso sabe qué pasa? Empodera a estos muchachos. Eso empodera, los envalentona a estos muchachos de lo peor del sindicalismo, que tienen la peor imagen de la Argentina. Porque son hombres que, vinculados a los aprietes, vinculados a las extorsiones, no tengan ninguna duda. Eso hizo Alberto Fernández y por lo tanto él también es corresponsable de este señor que dice que hay que llevarlo de los pelos y con el casquito una actitud claramente de venganza. Pero el Pata Medina fue mucho más a fondo. El Pata Medina, estamos hablando de un extorsionador, de un mafioso. ¿Sabe lo que hacía el Pata Medina? Apretaba a las empresas constructoras en La Plata y la zona de influencia. Y las obras que se construían, las obras públicas y las privadas, hoteles, departamentos, lo que sea, 40% más eran los costos para la coima de él, y además los apretaba a los empresarios para que contrataran su empresa de catering para los trabajadores albañiles, que además tenían un avión, tenían 40 autos de alta gama, tenían un barco, y por supuesto cambiaba cheques y hacía trabajo financiero que lo llevan a que, bueno, está dentro de poco la fiscal Cavallo va a elevar a juicio oral, ya ha hecho la presentación para el juicio oral, acusado entre otras cosas de enriquecimiento ilícito. Ese señor que estuvo preso desde 2017, hace 3 años que estuvo preso, ese señor que ahora está gozando del privilegio de la prisión domiciliaria, salió a decir, a pedir la horca directamente, la horca para el expresidente. Hay que colgarlo de la Plaza de Mayo. Además, no quiero repetir los insultos a la madre del expresidente Macri que hizo con una verdadera grosería. Pero no se quedó conforme. Escuche usted, porque en un momento él dice, periodista del Punto, que ¿lo crees que hay que matarlo al expresidente? Bueno, dice, a mí no me da el coraje para hacerlo. Pero ¿por qué no? Si es tanta la gente que muere en la Argentina. Es decir, que no solamente pide que se lo cuelgue de la Plaza de Mayo, sino que el Pata Medina, un señor que ha pasado gran parte de su vida en la cárcel, ese señor dice que no le da el coraje para matarlo al expresidente Mauricio Macri. Lo decía de esta manera, por radio. No, Macri es un hijo de p***. No, y fue un vendepatria. Ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo. ¿No? ¿Pero por qué no? Si tanta gente muere injustamente en el país. Mirá, no, yo no tengo el coraje, pero una vez por todas se tiene que hacer justicia. A ese presidente lo eligieron y no le dio respuesta al pueblo. Bueno, pasamos al tercero. Insisto, en menos de 24 horas, Pablo Moyano, el Pata Medina y el tercero, Luis Delía. Por supuesto no podía faltar, que además pidió por la libertad de ese energúmeno, el del mortero, que se cansó de disparar con ese mortero casero frente al Congreso de la Nación, uno de los símbolos y los pilares de la democracia republicana. Bueno, dice que hay que liberarlo de forma urgente, está preso todavía, han pedido la extradición en Uruguay, que hay que liberarlo porque es producto de la persecución política y del lawfare. Sebastián Romero, el energúmeno del mortero, es producto de la persecución política y del lawfare. Mamma mía, lo vio el país disparando contra los diputados. Pero bueno, Luis Delía también a través de un tuit ha dicho, escuche bien y preste atención hablando de Plaza de Mayo. Ahí lo tiene para que lo pueda leer con tranquilidad. Hay palabras que no me gusta repetir en televisión, pero usted la puede leer si quiere. Pero ahí plantea, a Macri hay que fusilarlo de espaldas
en la Plaza de Mayo. Y cita históricamente, como hacía San Martín con los traidores a la patria. Hay que fusilarlo de espalda en la Plaza de Mayo. Es lo que ha dicho Luis Delía hoy, insisto, en 24 horas, estos tres personajes atacando, disparando contra el expresidente Macri, creando un clima. Insisto, algún fiscal debería actuar, o estoy equivocado. No hay incitación a la violencia, no hay incitación al crimen, diciendo que hay que fusilarlo, que hay que colgarlo. Digo, en su momento fue Eve de Bonafini la que también planteó algo parecido, fue la que empezó con Macri basura, vos sos la dictadura, ¿no? Ahora se asombran cuando alguien utiliza una palabra parecida para definir algunos aspectos de este gobierno, pero ellos gritaban, cantaban, Macri basura, vos sos la dictadura. Ahora yo pregunto, porque gran parte del plan de Cristina es que todos son iguales. Le encanta cuando dice todos los políticos son ladrones, todos los políticos son autoritarios. Bueno, yo no creo en eso. Yo no creo, y mucho menos iguales a Cristina, por supuesto, que ha sido la jefa de la asociación ilícita más grave que ha copado el Estado para saquear al Estado, como han dicho varios de los fiscales y de los jueces en sus expedientes. Yo pregunto, para marcar las diferencias, ¿escuchó a algún dirigente del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica? ¿Escuchó a algún dirigente alguna vez decir que hay que colgar a Cristina Fernández de Kirchner? Una barbaridad. ¿Escuchó a algún dirigente decir que hay que fusilar a Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo? ¿O hay que llevarla de los pelos a algún lado? Nadie ha dicho semejante cosa. Críticas políticas, pero por supuesto, la política apasionada, como a mí también me gusta, tiene que ver con la crítica fuerte, con el jugar apasionadamente defendiendo las convicciones y los ideales. Pero plantear que alguien en democracia debe ser colgado de la Plaza de Mayo o fusilado, me parece que el propio Alberto Fernández tiene mucho para hacer. Tiene mucho para hacer, porque frente a estas cosas, hasta esta hora, estamos en vivo, por supuesto, 22 horas 13 minutos, no hubo un solo repudio de nadie del gobierno nacional, ni de Alberto, ni de Cristina, ni de Santiago Cafiero, ni de alguno de los ministros. Me parece que cuando alguien de tu propia fila, alguien de tu propia camiseta partidaria, dice este tipo de barbaridades, si no estás de acuerdo, tenés que salir a repudiarlo, porque el que calla, otorga. Digo, no hubo del otro lado semejante tipo de salvajada. Habrá habido algún marginal en Twitter, pero estos no son marginales. El que maneja el gremio de camioneros, el que manejaba el gremio de la UOCRE, de los albañiles en La Plata, y Luis Delía, que tiene un movimiento social importante, un partido llamado Miles, digo para que el propio Alberto lo piense. Tenemos la gran posibilidad de conversar. Ahora voy a seguir con la columna porque quiero hacer un análisis político de lo que pasó este fin de semana y en estos últimos días, porque tengo la convicción, en mi análisis político, insisto, de que ha sido la peor semana del gobierno de los Fernández y que con el banderazo y con la protesta en más de 80 localidades de la Argentina recibió un castigo político fuerte, insisto, en su peor semana. Ahora vamos a tratar de analizar, explicar y argumentarlo, pero vamos a tener la posibilidad de conversar con uno de el intendente del banderazo, el intendente de allí de Avellaneda, con Dionisio Escarpín y también con Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior de Mauricio Macri. Rogelio, muy buenas noches y gracias por venir. Gracias por invitarme. En el lenguaje periodístico que siempre tratamos de, destacar algunos de los aspectos, nosotros decimos Frigerio rompe el silencio. Porque bueno, hace mucho tiempo que no estás en la televisión o que no haces declaraciones. Es el primer programa en vivo, por lo menos el primer programa. Es el primer programa en vivo que venís desde que dejaron el gobierno, desde que Juntos por el Cambio dejó el gobierno. Ahora me voy a sentar ahí, vamos a charlar tranquilo de todo, de Macri, de Rodríguez Larreta, de Monzó, de todo. Pero en principio me gustaría saber tu opinión respecto de esto, que a mí me parece grave. Insisto, por lo que significa, no es habitual que en democracia alguien pida que fusilen a otro o que lo cuelguen de la plaza pública. Sí, yo en principio lo tomaría como de quien viene, ¿no? Como se decía antes. Claro. Pero coincido en que por la proximidad que tienen estos personajes, o han tenido algunos de estos personajes con el oficialismo, sería saludable para la democracia, para la paz social por la cual tanto tenemos que contribuir, que algún dirigente importante del oficialismo salga a despegarse de estas declaraciones tan desafortunadas, claramente. Claro, a decir, por lo menos nosotros no estamos de acuerdo. No tenemos nada que ver con esta gente. Personajes que son, digamos, satélite de este movimiento. Eso me parece que ayudaría. Coincido. De todas maneras, usted sigue, es un cuadro político que ha seguido la política en los últimos tiempos. Hubo
hay un grupo en Juntos por el Cambio que son mucho más enérgicos, son más combativos, que en este caso, el caso suyo, que todo el mundo lo define como más prudente, más moderado, pero digo, ¿alguno de estas personas que tiene una actitud más combativa ha pronunciado semejante cosa o ha incitado a una actitud violenta de esas características? No lo recuerdo y espero que no. La verdad que es una vergüenza, un papelón lo que hicieron estos tres dirigentes políticos o del mundo sindical. Yo creo que ninguno de ellos y gran parte de la dirigencia política no toma conciencia de la gravedad por la que estábamos atravesando la Argentina y el mundo, ¿no? Esta pandemia que nos tiene encerrados a los argentinos hace 3 meses nos obliga a ser muy responsables con todo lo que se dice. Estas declaraciones, además de desafortunadas, son tremendamente irresponsables y de alguna manera indican que esta gente no se da cuenta de la gravedad de la situación, de la angustia, del miedo, de la desesperanza que hoy que hoy viven los argentinos, que comparten los argentinos, y nosotros desde la dirigencia política no podemos sumar incertidumbre, miedo, echar más nafta al fuego. Echar más nafta al fuego. Todo lo contrario, nosotros tenemos una responsabilidad enorme de intentar llevar algo de tranquilidad frente a tanta zozobra. Por eso tampoco podemos devolver las piedras, Alfredo, por lo menos esa es mi visión. Humilde, qué sé yo, mi visión personal. Yo creo que no es momento de devolver las piedras. La gente nos quiere ver trabajando y llegando a acuerdos para resolver los problemas que siguen más vigentes que nunca, los viejos problemas de toda la vida. La inflación sigue, el desempleo se incrementa, la caída del nivel de actividad está peor que nunca, la pobreza sube. Digo, esos son los problemas que les sacan el sueño a los argentinos, la inseguridad, el narcotráfico. Mientras la pandemia nos absorbe, mientras la cuarentena aparentemente cubre o es un velo que tapa muchas cosas, esos problemas siguen más vigentes que nunca. Y yo creo que la sociedad lo que espera de los dirigentes políticos es que le resuelvan los problemas de todos los días, no que hagan estos papelones que hicieron estos tres dirigentes. Interesante. Después le voy a preguntar específicamente. Ha pronunciado una frase que a mí me resulta apasionante para debatirla, Él dice, no es el momento de devolver las piedras. Por supuesto que metafóricamente estamos hablando de piedras. Estoy diciendo, cuando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se critica tan duramente a Horacio Rodríguez Larreta, cuando se carga sobre María Eugenia Vidal, ¿hay que quedarse callado por prudencia y para tener una actitud moderada y ofrecerse al público de centro y a la gente racionalidad? ¿O hay un límite de decir, no, pará, esto no te lo permito para marcar diferencias? Después lo vamos a conversar con el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Pero ahora déjeme que le haga, me dicen que ya está Dionisio Escarpín, el intendente de Avellaneda, el intendente del Banderazo, está escuchando la columna. ¿Cómo le va, intendente? Los saludo, buenas noches, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, y bueno, un saludo al exministro también. Bueno, le agradezco que esté atento. Yo le voy a hacer alguna pregunta también a medida que voy desarrollando Es un análisis político, que dice así: el banderazo fue claramente contra el patoterismo de Estado, de Alberto y de Cristina, por supuesto. Fue una catarsis de miles y miles de argentinos en 80 localidades del país productivo, sin lugar a dudas. Es un grito que resumió el hartazgo de gran parte de la población. Las clases medias y rurales, le propinaron al gobierno la peor derrota política en su peor semana. Fue un multitudinario voto no positivo. Cada uno lo puede ver, llevó su cartelito, cada uno llevó su reclamo y su cartelito. Cuidemos lo nuestro, hoy es Vicentín y mañana sos vos, respeto por la Constitución, devuelvan lo que robaron, cárcel a los ladrones, ¿hasta cuándo habrá superpoderes?, decía otro, no al plan sistemático de impunidad y venganza, no se atrevan a armar una Corte Suprema con mayorías automáticas, era un cartel así, basta de atacar al campo con retenciones, dólar caro para comprar insumos y barato para vender la cosecha. Había uno que decía, por lo menos disimulen y condenen públicamente los robos de ganado, la destrucción de silobolsas, el incendio de campos, que goza de una sospechosa impunidad. Otro, y de eso vamos a hablar después con un infectólogo de primer nivel, con el doctor Roberto Debag.
hasta cuándo la cuarentena, de qué manera, cuánta rigurosidad va a tener. Pero un cartel decía, vayamos a una cuarentena inteligente y focalizada para que nadie muera por el virus, pero tampoco para que nadie se muera de hambre ni de frustración. La Nata interpretó uno de los carteles y decía, no aprovechen la pandemia para copar la justicia con autoritarios. Bueno, los jubilados se expresaron también, por supuesto, porque otra vez le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados mientras le van a dar a un delincuente condenado en 2 instancias por la justicia como Amado Vudú 400.000 pesos por mes durante toda su vida, toda su vida, y más o menos 17 millones de pesos por haberes que no cobró, por una decisión que había tomado el gobierno del expresidente del gobierno de Macri. Había en esa protesta cientos de críticas diversas, porque era una multitud, pero todas se unificaron ese día de la bandera que se transformó en el día del banderazo contra todo tipo de atropello. Una señora, no sé ni cómo se llama, no sé ni quién es, una señora de esa multitud lo explicó mejor que nadie aquí, en las pantallas de TN. A defender lo que es nuestro, no al atropello. Avellaneda no se merece semejante atropello, señor. Somos gente de laburo, de honestidad, de trabajo. No nos merecemos este atropello. Déjennos ser, déjennos trabajar, déjennos crecer como ciudad, déjennos aportar al país, por favor. No nos destruyan de esta manera. Nos tocan el alma, señor, nos tocan el alma. Tremendo, la verdad que es desgarrador ese testimonio de esa ciudadana del común. ¿Sabe qué pasa? Las anteojeras ideológicas del fanatismo no le permiten ver a muchos funcionarios y militantes del cristianismo que en los pueblos del interior hay agradecimiento a las empresas familiares que durante 90 años dieron trabajo y progreso, permitieron el arraigo. ¿Sabe lo que eso significa? Para felicidad de los padres, abrieron la posibilidad de que sus hijos tuvieran futuro en su tierra sin tener que emigrar a otras provincias. Crean fuentes de trabajo y capacitación a pocas cuadras de donde viven. Eso vale oro, no tiene precio. Es lo que el peronismo no hizo en la provincia de Buenos Aires. Y por eso tantos cientos de miles tienen que ir a la ciudad de Buenos Aires, viajar a la ciudad de Buenos Aires, a ganarse la vida, a buscar un puesto de trabajo que en el conurbano no se consigue. Ahora, los K ven oligarcas y conspiraciones que no existen. El pensamiento congelado los hace caer en diagnósticos equivocados. Fíjese si no, Juan Grabois, lo que escribió en un tuit, cómo definió y cómo caracterizó políticamente lo que ocurrió este día sábado pasado, el día del banderazo. Ofensiva desestabilizadora contra el gobierno, impulsada por los fondos de inversión y los zares del agronegocio y el apoyo servil del macrismo. Lo puso en ese tuit. En realidad, lo que hubo fue una explosión espontánea, democrática y pacífica de los ciudadanos, a los que se les acabó la paciencia frente al avance del chavismo K que quieren instalar. Grabois y otros jurásicos, setentistas y sin votos, como Pino Solana, Claudio Lozano, Mempo Giardinelli, Forster, celebraron la expropiación de Vicentín anunciada por Alberto como una decisión histórica. Ese grupo decía, la más trascendente desde 1983, la expropiación. La Cámpora también emitió un documento que festejaba la soberanía alimentaria y otras consignas vacías similares. Ahora, hoy, todos quedaron colgados del pincel, porque Alberto, en ese ida y vuelta con el que gobierna, por lo menos hasta esta hora, dijo que ha renunciado a la expropiación, aunque Graciana Peñafort, en nombre de Cristina seguramente, ha dicho que si no funciona el plan Perotti, van a la expropiación. Veremos qué dice y qué hace Alberto. Pero antes había dicho que no había marcha atrás, Alberto. Pero antes había dicho que escuchaba otras propuestas. Pero antes anunció con tono marcial y para felicidad de Cristina y su protegida Anabel Fernández Agasti la expropiación de Vicentín. Parece que hace un año, ¿no? El día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. Con lo cual les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando
al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Bueno, ¿en qué quedamos, señor presidente? Alberto cambia su opinión ya en menos de 24 horas. Por momentos se radicaliza y parece Hugo Chávez, pero al otro día recula en chancletas y parece Fernando de la Rúa. Digo por su mala gestión y sus dudas. La Nata el domingo pasado dijo, no saben ni regalar plata. Realmente es muy floja la gestión. Sorprende que de un gobierno peronista tengan una gestión tan flojita. Y Alberto prefiere compararse con Raúl Alfonsín, pero quiere que le diga la verdad con todo respeto. A Alberto Fernández no le llega ni a la suela de los zapatos a Alfonsín. Ahora, ¿por qué no avanzó con la expropiación? Por la gran protesta del banderazo. Y además porque esa protesta generó un fuerte disgusto y puso en alerta a los diputados de Córdoba, de Entre Ríos y de Santa Fe. Esos legisladores comprendieron que si dan quórum al debate expropiador, podrían ganarse el repudio de su propia gente. Se vienen las elecciones el año que viene. Se pueden poner en contra a los ciudadanos de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Fe, donde el mundo productivo tiene tanta potencia. Por eso hay serias dudas de que ese proyecto pueda llegar a la media sanción. Yo le diría que todo lo contrario. Muchos legisladores, incluso del propio peronismo, me comentaban con ironía, ojo, que esta puede ser la 250. ¿Cómo? La 250, es decir, el doble de costo político que la 125. Pero más allá de la ironía, la erupción de la movilización fue en respuesta a un gobierno que se quiere llevar todo por delante. Uno podría decir, Alberto lo hizo, o Cristina lo hizo. En realidad fueron ambos. Mire, había un tuit muy creativo que editorializó en las redes y dijo, el orden de los Fernández no altera el producto. Cristina no dijo una palabra, tira la piedra y esconde la mano. Ella dirige la batuta y le expropió, por supuesto, simbólicamente, el sillón de Rivadavia, la banda y el bastón al presidente, que mira sin comprender cómo se evapora su autoridad y cómo se erosiona su investidura. Tal vez por eso apele tan seguido a las bravuconadas, ¿no? No se puede creer que en su intento de sacarse las culpas de encima haya apuntado otra vez a los que salen a correr, a pasear o incluso a los que quieren abrir sus negocios. Ahora, el presidente no se da cuenta que muchos perdieron, muchos comerciantes, cuentapropistas, perdieron el esfuerzo de toda su vida, que se fundieron. No es que se confundieron, se fundieron. O que la gente necesita trabajar para vivir y soñar. Mire, los funcionarios siguen ganando lo mismo. Ni siquiera tuvieron el gesto de bajarse el sueldo, pero los comerciantes y mucha gente del cuentapropismo casi no tiene ingresos. ¿Es tan difícil entender eso? Todo fue producto de una sucesión de errores que la cuarentena, próximamente la centena, que fue acolchonando, pero la caldera se fue calentando y un día explotó. Y el último empujón se lo dio a Alberto con su maltrato y con su soberbia. Es que viene despreciando y descalificando a los periodistas o a los dirigentes políticos que le estuvieron advirtiendo que iba por el camino equivocado, que iba a chocar contra una pared humana. Bueno, a Cristina Pérez la mandó a leer la Constitución, al impecable juez Fabián Lorenzini lo quiso correr con la investidura. Él es un juez concursal y yo soy el presidente de la nación. Hay que explicarle que un DNU es igual que una ley. Escúchelo. Es un juez concursal, es un juez disociable. Yo soy el presidente de la República. Al juez hay que explicarle, me parece que ese día faltó cuando en alguna clase de derecho administrativo, derecho constitucional, que los decretos de necesidad de urgencia son leyes, tienen el peso de las leyes. Bueno, la chicana, ¿no? Si un día faltó a la clase, los decretos de necesidad de urgencia son leyes. La verdad que su despropósito aumentó cuando dijo que la gente que estaban ahí en una especie de asamblea popular estaba avalando a directivos que están siendo investigados por la justicia. Nadie dijo semejante cosa. Nadie planteó que se oponía a que continuara cualquier investigación seria. De hecho, las autoridades manifestaron que no tienen nada que ocultar y que están a disposición de cualquier juez. Pero si se trata de avalar
es Alberto el que avala a Cristina, a Vudú, a Lázaro, a Devido y siguen las firmas, ¿no es cierto? Le dije hace poco que Alberto está haciendo méritos para ser peor que Cristina. Es una tarea titánica, lo comprendo, pero va con el rumbo correcto, ¿eh? Por eso, esto que acabamos de escuchar hay que anotarlo entre las cosas más graves que Alberto dijo y que Alberto hizo, como presidente y como profesor de Derecho de la universidad. Presidente, en este y en cualquier expediente, el juez tiene más autoridad que usted, porque hay división de poderes en la Argentina, por lo menos por ahora. Los mejores constitucionalistas le dieron la razón a Cristina Pérez. Es usted el que tiene que leer esa Constitución. Mire, el doctor Roberto Gargarella dijo que los DNU no tienen estatus legal y que tienen un rango inferior a las leyes. Otro prestigioso experto en la Constitución, Daniel Sapsay, le recordó que usted, señor presidente, según la Carta Magna, tiene prohibido intervenir en causas judiciales. La Federación Argentina de la Magistratura, ¿escuchó? 15.000 jueces y funcionarios representa la Federación Argentina de la Magistratura. 15.000 jueces, respaldó al juez del concurso. Además, como dijo el diputado Mario Negri, si un DNU vale igual que una ley, bueno, es como decir que van a cerrar el Congreso. Mire, y hago una reflexión política y médica. Perder el olfato es un síntoma del COVID-19, pero perder el olfato político es un síntoma de aislamiento y tosudez. El presidente no dejó de pegarse tiros en los pies. Antes de las multitudinarias, digamos, frente a las multitudinarias marchas, que no tenían banderas partidarias, ni una bandera partidaria, ni siquiera aparatos ni estructuras que lo movilizaran, cada uno fue porque quiso y por su cuenta, les mojó la oreja a los que iban a participar. Son gente confundida, dijo. Como le dije recién, lo leí en Twitter también. Fundidas, no confundidas. Subestimó, porque en realidad el confundido era él, pero él lo dijo. Son gente que está confundida. La verdad terminan haciéndose cargo o avalando personas que cuanto menos tienen un nivel de cuestionamiento muy alto. Bueno, con esa actitud, un poquito antes de la marcha, otra vez le tiró la cola al león. Les mojó la oreja, presidente, hizo enojar a los mansos. Por eso en las redes se repitió el título de La rebelión de los confundidos o La rebelión de los mansos. Y algunos mensajes fueron demoledores porque repasaron todas las contradicciones, todas las declaraciones y absolutamente todas las acciones absolutamente contradictorias del actual presidente. Es que fue el propio presidente de la Nación el que dijo que si lo veían transitar por un camino equivocado, que la gente saliera a la calle para decírselo. Quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Bueno, y eso fue lo que pasó. La gente salió a la calle y les recordó que les está fallando. Complacieron su pedido, se lo dijeron. Pero como no fueron escuchados, se vieron obligados a gritar cada día más fuerte, cada vez más fuerte, y a gritar cada vez más cerca del jefe de Estado. Por eso también llenaron las calles que rodean a la Quinta de Olivos. Parafraseando al propio Alberto y su columna en el diario La Nación, ¿no? Uno podría decir hasta que los bocinazos y los cacerolazos aturdan al presidente. Verónica Lozano, tal vez en su condición de psicoanalista, hizo un diagnóstico muy rabioso. Gente psiquiátrica disparó porque los manifestantes no estaban guardados en sus casas. Bueno, cuando llegó el tsunami de críticas a su postura, Lozano borró ese tuit, que de todos modos siguió circulando por las redes. Ella respeta la cuarentena a rajatabla, por supuesto, se queda en su mansión de $5 millones que comparte con el Corcho Rodríguez, que tanto trabajó para Odebrecht, la empresa más corrupta del mundo. Eduardo Valdés, amigo del Papa y de Alberto, culpó al odio antiperonista y a los medios, cuando en realidad el odio y la grieta recién llegaron a la Argentina democrática con los Kirchner en el poder. Antes había convivencia pacífica, consensos y disensos como debe haber en cualquier democracia. El Cuervo Larroque habló de bomba sanitaria, pero el verdadero drama es el desborde de casos en la provincia de Buenos Aires, por la inacción y la falta de capacidad de gestión que demostraron durante estos 90 días. Ya vamos hacia los 100.
y hoy ustedes saben que ya los casos en la provincia están duplicando los casos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es un día terrible en ese sentido por la cantidad de muertos. El conurbano, si uno va, parece que no hay cuarentena, porque circula muchísima gente a toda hora y las camas de terapia intensiva han dicho que están ocupadas en un 50%, y eso que recién está llegando el pico de contagios. ¿Qué hicieron durante este tiempo? Axel Kicillof, Goyan, Kreplak, ¿qué hicieron además de intentar echarle la culpa a los porteños y sembrar pánico en la población? Todas estas cuestiones son las que fueron llenando de bronca a mucha gente. No es tan fácil llevar el país hacia Venezuela o, si usted quiere, hacia Santa Cruz. Los regímenes antidemocráticos tienen poco espacio, por suerte, en nuestro país y tienen poco apoyo en la Argentina. Hubo 10 millones de personas, por lo menos, que no votaron este gobierno, pero muchos de los que sí votaron, Alberto, tampoco quieren un giro hacia posturas extremistas y autoritarias. Defienden la libertad y están dispuestos a ponerle límite al patoterismo de Estado que se expresa en muchas de las acciones y decisiones de los Fernández. Por algo, entre Avellaneda y Reconquista, sonó la cortina del programa de radio que hago en Mitre, la de Resistiré. Mire, el intendente Dionisio Escarpín, que nos está escuchando y que ahora voy a conversar con él, explicó que el crecimiento monumental de su distrito y de Vicentín se hizo con el esfuerzo y la innovación de los trabajadores y de los empresarios privados. El Estado solo puso piedras en el camino. Le sacaron el tren, le sacaron el puerto, no tienen avión cercano, y agregó casi como una chicana, pero con toda claridad, que no puede ni siquiera cortar el pasto en la Ruta 11, el Estado. Mire, hubo una pancarta en ese hervidero que era la ruta y que ahí estamos viendo, que confirmaba este pensamiento. Fíjense lo que decía esa pancarta: seamos libres, lo demás se arregla. Era una versión de la extraordinaria frase de don José de San Martín. Hablo de ese corazón conceptual de la orden general a sus compañeros del Ejército de los Andes en 1819, y en este momento cobra un valor extraordinario. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos va a faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, lo demás no importa nada. También San Martín en esa orden general dice que él y sus oficiales iban a dar el ejemplo en las privaciones y en el trabajo, y que preferían la muerte a ser esclavos. Por supuesto, uno recuerda el tema escrito por Atahualpa, que supo cantar también Mercedes Sosa. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo nombrar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. De eso se trata. Le doy mi palabra. Bueno, intendente, está allí en línea el intendente Dionisio Escarpín. ¿Qué está pasando, intendente, en estos momentos? Porque dicen que hubo un acercamiento entre la empresa y Perotti, que hubo una reunión. ¿Usted cree que puede llegar a funcionar lo que se llama el plan Perotti? Bueno, hubo sin dudas un avance desde el día lunes del anuncio hasta esta parte, ¿no? Creo que en ese sentido todo el camino que hemos recorrido no ha sido en vano, y hay muchas reuniones y hay mucha gente trabajando en función de poder solucionar este problema en el marco del diálogo, que era lo que nosotros decíamos desde el inicio, ¿no? El plan Perotti, tiene algunas cosas importantes, positivas, y otras no tanto, por las cuales seguimos nosotros insistiendo y dialogando. ¿Qué es lo que le falta? La participación de la empresa dentro del concurso, porque en esta decisión y en este pedido de la justicia, lo que se pide es que la empresa se aparte totalmente, el directorio, ¿no? El que toma las decisiones habitualmente en la empresa, se aparte del todo hasta que termine el concurso. Nosotros entendemos que la empresa tiene que estar presente porque es la que conoce el negocio y es la que puede mantener el desarrollo de toda la empresa, de todas las unidades de negocio, hasta que el problema se solucione, ¿no? Yo creo, ahí está, pero obviamente que estamos mucho más cerca y hemos avanzado mucho respecto a lo que fue el primer día. Intendente Escarpín, usted pertenece partidariamente a la Unión Cívica Radical, pero conoce profundamente el distrito, por eso le pregunto desde el punto de vista político.
desde el punto de vista político, en esa manifestación que usted participó y en la cual fue orador, no había solamente radicales o gente de Juntos por el Cambio, supongo yo, pero le pregunto, ¿había ciudadanos independientes? Incluso había gente de tradición y de historia peronista. ¿Usted conoce a los vecinos? Bueno, sin duda que es así, ¿no? De hecho, la persona que habló, Vicentín, ¿no?, que es uno de los accionistas, ha sido candidato del Partido Justicialista en su momento en la provincia de Santa Fe, y la persona que habló, que es Yoli Agretti, es de nuestra oposición, o sea, no es oposición nuestra en la ciudad, e incluso también en algún momento fue concejal de la oposición y fue candidata en su momento también a concejal por el Partido Justicialista. Entonces, digamos, el ámbito no marca la política, el ámbito de las manifestaciones. Claro. ¿Y por qué cree? Esta es la pregunta, digamos, la última pregunta. ¿Por qué cree usted que se generó esa situación? ¿Tiene algo que ver con algo de lo que decía vinculado al progreso y al orgullo que se siente en el interior del interior? ¿Tiene algo que ver con el tema del arraigo y la posibilidad de los hijos que trabajen ahí? ¿Tiene algo que ver con la actitud de la empresa y varios de sus, digamos, funcionarios de la empresa que viven en el lugar o en Reconquista? ¿Eso impactó, eso influyó en esta marcha? Y sin duda que es así. El capital emprendedor en una comunidad del interior o en una región del interior tarda décadas en formarse. Eso es muy difícil, es irreemplazable. Si uno destruye ese capital emprendedor, que es el que nos da desarrollo en la actualidad, eso va a tardar no menos de 20, 30 años poder construirse nuevamente. No es una cosa, eso que se puede de un día para el otro. Uno puede hacer una ruta, pero no generar un capital emprendedor y generar desarrollo en pocos años. Y ese es el gran miedo que tiene la comunidad, porque la comunidad sabe que hay por lo menos 4 industrias en nuestra región que fueron hechas por Vicentín y que hoy dan trabajo a miles de personas. Claro. Entonces, ese es el miedo, ¿no? Y la posibilidad de invertir en el futuro en otras cosas. Sin duda. Intendente Scarpelli, le agradezco muchísimo que se haya tomado el trabajo de estar allí en esta noche para darnos sus opiniones. Muy amable y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo grande. Bueno, Rogelio Frigerio, la primera cosa era esa, era una cosa política. Usted también es no solamente de Entre Ríos, sino del interior de Entre Ríos también y conoce qué pasa con esas empresas familiares. ¿Tuvo algo que ver esto en esta respuesta de la gente? Que, como bien decía el intendente, peronista, de la oposición, de todos lados, ¿no? Sí, es la cultura del trabajo, ¿no? Claro. Que hay que defender y que es lo único que nos va a sacar adelante en la Argentina. Yo creo que gran parte de esta movilización espontánea de la gente era en defensa de eso, ¿no? De la cultura del trabajo, del esfuerzo, de que el Estado, que apenas puede con lo que le es indelegable, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, no se ponga a administrar una empresa del compleja, sector además, claro, compleja y del sector más competitivo de la Argentina, porque claro, Alfredo, si el Estado tiene que meterse en una quiebra, en un concurso de una empresa del sector agroexportador, lo más competitivo que tenemos, ¿qué va a hacer en los cientos, miles de otros concursos de empresas de sectores menos competitivos? Claro. Se va a tener que meter también. Como antecedente era pésimo. Estoy hablando en pasado porque espero que el gobierno se haya dado cuenta de su error. ¿Usted cree que esto está descartado? Porque yo creo que hay que estar muy atento. Hoy la doctora Graciana Peñafort, que, bueno, una de las personas de mayor confianza, la propia abogada de la expresidenta, dijo que si esto no funciona, y yo creo que no va a funcionar, ¿sabe por qué? Porque la empresa no está de acuerdo, salvo que lo hagan medio de hecho, de facto, de prepo, pero la empresa no quiere el plan Perotti. Yo creo que hay que estar muy atento y hay que trabajar en el Congreso. Yo creo que el Congreso es el lugar, en última instancia, claro, donde esto se puede frenar, y para eso no alcanza con Juntos por el Cambio. Necesitamos tender esos puentes de lo que hemos hablado tantas veces con otros dirigentes de otros espacios políticos que entiendan también lo que hay que defender, ¿no? En este caso, el entramado productivo, la cultura del trabajo y la división de poderes también, ¿no? Porque este concurso está a cargo de un poder independiente del Estado, que es la justicia. Claro. Y de nuevo, el Poder Ejecutivo en esto no tenía nada que hacer. Rogelio Frigerio, usted recién planteaba al principio del programa esto de que no hay que devolver las piedras. Piedras, por supuesto que no. Pero la pregunta que muchos votantes de Juntos por el Cambio se hace,
¿cuál es el límite, digamos? Por dos motivos. Primero, cuando desde el gobierno muchas veces se ataca a María Eugenia Vidal o se critica fuertemente a Horacio Rodríguez Larreta, y está muy bien apostar a la prudencia, a la negociación, Ahora, hay un momento donde uno pierde identidad y puede, por tratar de conseguir un peronismo responsable que se vaya sumando en este proceso nuevo, se puede llegar a perder algún sector propio de los Pero el límite, Alfredo, el límite es cuando atacan los valores que de alguna manera el 41% de la sociedad puso en custodia en Juntos por el Cambio. El límite es esto. Claro. El límite es este intento de expropiación de una empresa del sector privado. El límite no son los ataques personales. Horacio y María Eugenia tienen el cuero duro como para bancarse eso y mucho más. Y yo insisto, y María Eugenia mismo lo planteó, ¿no? No vamos a volver al gobierno tirando piedras, no vamos a volver al gobierno esperando que esta administración falle. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Y si eso implica que nosotros no volvamos a la gestión, bueno, será así. Pero yo tengo mis hijos chicos acá, mi proyecto de vida en la Argentina, y yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Lamentablemente, con lo que hicieron hasta ahora, la perspectiva futura no es alentadora. Claro, pero bueno, y para eso está la oposición, para marcar límites, para señalar críticas, pero también para apoyar cuando hay que apoyar. Cuando este gobierno planteó en su momento, en el inicio del COVID-19, la necesidad de generar un comité de expertos, acuerdos con otros gobernadores de la oposición, me pareció una muy buena idea. Bueno, eso hay que trasladarlo también a otros aspectos y también, después de 3 meses de cuarentena, revisar a ver qué hoja de ruta tenemos para el futuro, porque la gente también está sin información. Yo creo que eso es lo peor. Hay muchas cuestiones respecto a la cuarentena que parecen no tener criterio común, ¿no? Y creo que falta que el gobierno explique mejor las cosas, y a esta altura falta también, a mi juicio, que se descentralice más las decisiones, porque ¿quién mejor que los intendentes, como este excelente intendente de Avellaneda, para saber qué actividades pueden hacerse, qué actividades no pueden hacerse, qué movilización de la gente puede permitirse y cuál no? Yo creo que a esta altura ya hay que pasar a una fase de mayor descentralización de las decisiones. Le estaba preguntando respecto a ese límite que usted planteaba y bueno, me queda claro. Usted dice, quiero que le vaya bien al gobierno. Por supuesto, todo ciudadano bien nacido quiere que le vaya bien al gobierno del país en el cual vive. No, pero no es tan evidente, porque cuando nosotros éramos gobierno, yo estaba seguro que una parte de la oposición no quería que nos fuera bien. Claro. Ponían piedras en el camino, creían que cuanto peor le iba al gobierno, mejor podía irles a ellos. No. Yo quiero que esta oposición haga lo que me decía mi abuela: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a vos, ¿no? Y yo no quiero una oposición que de alguna manera esté esperando el error del oficialismo para tirársela encima. Yo quiero una oposición que cuide los valores democráticos y republicanos, que apoye las cosas que hay que apoyar y que critique y se alce de manos cuando haya que hacerlo. Ahora, hay algunos rubros en que son realmente preocupantes y muy graves. Digo, el avance sobre la justicia y esta suerte de intento de, por un lado, lograr la impunidad, digo, de la expresidenta y de muchos de los empresarios vinculados a la expresidenta o exfuncionarios. Pero por otro lado, un avance sobre distintos funcionarios de su gobierno, del gobierno que usted integró. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo congenia eso cuando ustedes sienten que va pasando esa situación? Bueno, hay que señalarlo. Yo digo, claro. Yo creo no que significa callarse, dice usted. No, para nada. Es un camino complejo. Al nivel de la complejidad que estamos viviendo todos los argentinos. No es fácil hoy, por supuesto no es fácil estar en el gobierno, pero tampoco en la oposición. Hay que apoyar, hay que ser prudente, hay que ser moderado, hay que estar a la altura de las circunstancias. La situación económica es tremenda, o sea, solo comparable con la crisis del 2001. O peor. Si en aquel momento la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias y llegó el que se vayan todos. Claro. Eso puede ocurrir ahora si la dirigencia política no entiende la gravedad de esta situación. Por eso yo creo que hay que ser muy prudente, muy responsable, pero también muy firme en la defensa de estos valores que la gente, de alguna manera, transfirió en su cuidado a nosotros. Hoy el presidente de la Unión Cívica Radical, el ex gobernador y diputado Alfredo Cornejo,
tuvo dos definiciones muy fuertes. Una con Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que un poco está en la nube del relato del gobierno, ¿no? Una crítica en ese sentido, exactamente. Acá lo tengo para no pifiarla. En la nube cultural del relato del gobierno. Eso es lo que dijo Alfredo Cornejo. Y por otro lado, descartó que Mauricio Macri pueda volver a ser candidato a presidente. ¿Cuál es su opinión respecto de esas dos cosas? Bueno, yo me quedo con una frase de Gerardo Morales, que es gobernador en Jujuy, que dijo: no quiero estar en los zapatos de Horacio, ¿no? Porque claramente lo que tiene que vivir el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires es una situación mucho más compleja que la que ocurre en otras provincias, ¿no? Yo vengo de Entre Ríos y no es lo mismo. Vine ayer de Entre Ríos y me doy cuenta que esto es otra situación. Después de estar 3 meses afuera de la ciudad, veo que esto es realmente de un nivel de complejidad distinto al que tienen que enfrentar otros gobernadores de otra provincia, y eso por supuesto hay que tomarlo en cuenta a la hora de opinar. Respecto a lo del expresidente... Yo le agrego, ¿usted cree que sigue siendo el líder del espacio? ¿Es parte de otros liderazgos? Yo creo que nadie tiene el derecho de jubilar a nadie en la política. Creo que el expresidente tiene todo el derecho del mundo a tener las pretensiones que quiera. Yo no sé realmente qué espera él para su futuro personal, pero primero lo tiene que definir y después va a ser la gente la que lo ubique en el lugar o no que él pretende tener y ocupar. Me parece que además es muy pronto para hablar de candidaturas. Creo que hasta es una falta de respeto para la gente que nos pongamos a hablar de... Yo me refería al liderazgo del espacio opositor. Yo creo que lo que se viene después de una derrota electoral, como ocurre siempre en general en la política, es una reestructuración de este espacio, que además tiene la responsabilidad de mantenerse unido, ¿no? Frente a esta dificultad que atraviesa el país, frente a los peligros que estamos viendo que de alguna manera acercan al presente lo peor del pasado, de los 12 años anteriores del gobierno kirchnerista. Hay una responsabilidad de la oposición de mantenerse unida, y eso implica también un enorme esfuerzo. No fue fácil mantener la coalición de gobierno durante 4 años y no va a ser fácil sostener esa unidad en los próximos 4 años. Hay que ser muy tolerante, hay que respetar los matices, las diferencias, las distintas idiosincrasias. Hay que tener también un criterio federal, respetar a los dirigentes del interior del país. Bueno, esto es un ejercicio que hay que hacer y que nos va a venir bien si logramos recuperar la confianza de la gente y tener otra oportunidad en el futuro de volver a ser gobierno. Yo le agradezco muchísimo que haya venido a este programa, que haya roto el silencio, que haya reaparecido políticamente. La última pregunta que le hago, porque anda circulando por las redes, pregúntale a los dirigentes políticos, ¿qué se puede hacer con el caso Vudú? Desde el gobierno hicieron ya, porque evitaron que siguiera cobrando la pensión como vicepresidente, porque era alguien que había defraudado al Estado y que había sido condenado. Pero ahora, frente al hecho consumado, decidió por Zanini. ¿Qué puede hacer la oposición? Yo creo que, obviamente, que una persona en la condición de Vudú, con todas las respuestas que tiene, que le debe a la justicia, no puede estar cobrando una pensión vitalicia. Primero hay que revisar ese concepto, ¿no? Porque la verdad que un país con tantas privaciones como la Argentina no se puede dar el lujo de pagar esos sueldos o esas pensiones. Y segundo, hay que estar muy atento para como otro poder, ¿no? En este caso el poder del Congreso, revisar lo que hace la justicia en este caso, ¿no? Que no reciba presiones del Poder Ejecutivo para que haya impunidad. Eso no lo podemos permitir, en este ni en ningún otro caso. Rogelio Frigerio, muy amable, muchísimas gracias. Me voy a hablar con un infectólogo de prestigio, además es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Estoy hablando del doctor Roberto Debac. Doctor, muy buenas noches, y a usted también le agradezco especialmente que nos haya esperado. Nosotros estábamos esperando su palabra ansiosamente. ¿Qué piensa de esto que se va a anunciar seguramente el jueves a la noche, de 15 días más de una cuarentena más rigurosa? ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, va a depender a qué llame el Estado, llámese el Ministerio o el Presidente, una decisión de rigurosidad. Si la rigurosidad es un reordenamiento del transporte público, es un ordenamiento de algunas actividades económicas, donde puede haber aglomeración o donde no se cumple el distanciamiento social,
y algunos otros parámetros, bueno, por supuesto que esto puede ser necesario. Ahora, si esto es una restricción y vivir lo que vivimos en las primeras semanas, seguramente va a producir muchísimo más efectos adversos de la cuarentena, que como decimos siempre, o que uno trata de explicar, hay 3 esferas del efecto adverso. Una es la emocional, y todos sabemos lo que produjo emocionalmente. La esfera del estado de salud, las personas no tienen el mismo estado de salud que hace 90 días, no tienen actividad física, comen con mayor hipertensión, no hacen tratamientos, se reduce la cantidad de niños que reciben las vacunas. Es decir, hay un efecto adverso de esa cuarentena en el estado de salud de las personas. Y el tercero es el impacto económico. No soy un analista económico, pero conozco la sociedad, lo que está pasando. Ahora, ¿qué va a pasar si se produce una restricción? Posiblemente la gente va a poder tomar esa decisión, esa recomendación, y va a poder cumplirla. Bueno, al principio la pudo cumplir porque creo que hubo 3 variables. Hubo un conjunto de expertos muy prestigiosos que representaban a sociedades científicas y que daban una recomendación. Un presidente que toma una definición, y la sociedad que ejerce el poder del aislamiento, producto también de lo que veía y lo que escuchaba por los medios de comunicación convencionales o no convencionales, de lo que pasaba en países muy hermanos, por no decir paterno, como es Italia o como es España. Ahora hay 3 factores que no están así. Los infectólogos, muy prestigiosos, muy amigos, muchos muy amigos, pero algunos de ellos han generado en los medios inclusive discusiones políticas, no de política sanitaria, sino posturas políticas, claro. Y eso produjo algo de no credibilidad en algún aspecto. Segundo es la confusión con los datos, Alfredo. Es decir, si a la mañana dice el ministro de Salud, al cual es absolutamente prestigioso, pero creo que dio datos que son verdades, pero que no deberían ser puestos en este momento, que es que el 4% de las camas de la terapia intensiva de toda la Argentina están ocupadas. Claro, si uno toma la cantidad de ocupación que hay en el AMBA y lo pone con el universo de las camas de la Argentina, es 4%. Pero todos conocemos que en los centros hospitalarios y centros privados de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, es más del 50% de la ocupación. Entonces, además, me gustaría que me digan diariamente cuál es la ocupación de la cama, a lo mejor 2 veces por día, o que me digan, ¿sabe qué? Otros indicadores nuevos que me den credibilidad, que me den un universo de sinceridad, como por ejemplo, cuántas unidades de plasma hoy se adquirieron en la Argentina, es decir, cuántas personas solidarias generaron tantas unidades, porque es una visión de esperanza, es decir, no es la desesperanza de no saber si hay plasma cuando me corresponde, o que solo un político tiene que hacer un trámite y recibe el plasma. No, tendríamos que recibirlo todos, y eso es un índice también. Mire, ustedes quédense tranquilos porque hoy logramos el récord de la donación de plasma. Entonces la gente va a estar tranquila, claro. Y vamos a saber que a los geriátricos, a los trabajadores de salud con los insumos, a los barrios vulnerables, esos son los que hay que proteger. Ahora, los jóvenes, sanos, que saben cuáles son las recomendaciones y que tienen actividades económicas, ellos pueden hacerlo seguramente, y todas estas herramientas se van a ir mezclando y le damos un universo de protección a la ciudadanía. Y además lo que decía usted del plasma se me acaba de ocurrir, así como se ha hecho en campañas muy buenas públicas respecto de la donación de órganos, de la donación de sangre, instalar como conciencia social el tema del plasma. Pero doctor, usted recién decía el tema de la politización. Hoy el doctor Adolfo Rubinstein, que fue secretario de Salud, ministro del gobierno anterior, sugirió, y lo dijo aquí en este programa, una figura que me pareció muy gráfica. Él dijo, la cuarentena es la trinchera, estamos en la trinchera aguantando que viene el virus, pero no alcanza con la cuarentena sola. Hay que salir a identificar, a focalizar, a testear y a trabajar sobre eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, no hay duda. Hoy tenemos una caja de herramientas en la cual una de las herramientas es la restricción, la cuarentena. Claro. Otra herramienta son los testeos, pero no la cantidad de kit que hay
en las heladeras, sino el testeo con logística, con búsqueda y con respuesta social y sanitaria a esa persona que es positiva. Una respuesta rápida en el diagnóstico, que no sea de 3 o 4 días, que sea rápida, y que además a esa persona, si no tienen condiciones sociales para el aislamiento, se le dé rápidamente. Entonces, y después hay otra, es el distanciamiento, el protocolizar las actividades, el controlar el transporte, pero no controlar el transporte para vigilar, sino para dar mayor frecuencia, para dar estrategias de a lo mejor de que a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde es menor el costo del pasaje y por lo tanto la gente que va a tener una actividad económica, porque la gente que viene de la provincia de Buenos Aires y que está tomando los trenes, no viene a jugar al bingo, o sea, viene realmente a hacer una actividad económica porque necesita el dinero para esas necesidades básicas que es un núcleo familiar. Y además porque la sociedad los necesita a ellos, porque son trabajadores esenciales. La sociedad los necesita a ellos, en los supermercados, en los hospitales, en los geriátricos, sin duda. Sin ninguna duda. Pero yo creo que hay cosas positivas también, es decir, esto de la credibilidad, si uno da datos que sean nuevos, que les dé tranquilidad a las personas, que haya un mensaje de horizonte, no que alguien, un político diga, la verdad hicimos mucho esfuerzo por poco, no, hicimos mucho esfuerzo y fue muy bueno durante las primeras 6 semanas, que después se relajaron múltiples variables y después esa circulación se retomó y ahora es difícil controlarla, eso es una realidad. Las restricciones posiblemente tengan que volver, pero acompañada de otras herramientas que están en esa misma caja. Y solo permítame unos datos positivos. Los datos positivos es que la mortalidad es baja. La mortalidad en Argentina es 2-3%, puede ser en algunas regiones 4%, pero convengamos que esa es la cantidad de personas lamentablemente fallecidas sobre una cantidad de testeados. Claro. Si los testeados son mucho más, esa mortalidad es menor. Y a la gente hay que decirle que la mortalidad posiblemente es menor, pero que además existe un corticoide, que es una droga que se documentó recientemente, sí, que los puede mejorar los pacientes cuando están en las terapias intensivas, y la otra es que existe algo que está dando luz de esperanza y que hay ya datos europeos, asiáticos y de Estados Unidos que el plasma mejora algunas condiciones de los pacientes. Razón por la cual son datos positivos y darle un poco de tranquilidad y darle horizonte y darle un programa, no una restricción, un programa nuevamente, creo que le da tranquilidad a la población y vamos a salir bien. Una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta, no solo prohibiciones, como dice usted. Bueno, lo del plasma se confirmó claramente con el propio intendente Martín Insaurralde, ¿no? Que al parecer lo ha recuperado con bastante rapidez. Doctor, apelando al conocimiento que usted tiene en la doble especialidad, ¿cómo ha impactado en los chicos el tema? Porque ya sabemos cómo ha impactado en los adultos mayores. ¿Y en los chicos? Bueno, por suerte es una enfermedad que afecta poco a los niños, que pocos niños hacen sintomatologías clínicas y pocos se complican ellos. Se complican, hay algunas cuestiones específicas, pero en general esto es así. Pero el factor emocional, sin ninguna duda, produce en el núcleo familiar, produce distorsiones, produce alteraciones emocionales. Si bien soy pediatra y conozco de esto, puedo decirles que los niños tienen, aquellos niños que prolongan la cuarentena por más de 2 semanas, hay documentación en el mundo de que los niños aumentan la tasa de insomnio, irritabilidad, disconfort. Esto ocurre. Sin duda. Y los adultos también, y los padres también, aumentan algunas cuestiones de violencia familiar. En el mundo aumentan condiciones desfavorables, condiciones que no deberían ocurrir jamás, que es el abuso tanto del poder de una situación de estrés en la familia o del abuso sexual de los niños. ¿Qué quiero decir? Las cuarentenas producen efectos adversos y 3 meses produce un efecto adverso en la sociedad, en lo emocional, en lo físico y también seguramente no, y en lo económico también. Doctor Roberto Ebay, le agradezco 2 cosas. Primero, que nos haya atendido y que haya podido transmitir esto. Y segundo, la claridad con la que nos explica en forma tan didáctica estos temas. Le mando un gran saludo y muchas gracias por atendernos.
Es un gusto para mí haberlo conocido. Muy buenas noches. El doctor Roberto de Báez, realmente vale la pena. Pero yo le prometí que el doctor Carlos Clá tiene un informe especial que nos va a contar quién es el Pata Medina. Esta persona que ha pedido la horca para Macri, que lo cuelguen de la plaza pública, que lo cuelguen en la Plaza de Mayo a Macri, y que confesó que no se atreve, él no se atreve, no tiene el coraje para matarlo. Buenas noches, Alfredo. Algo habíamos anticipado en el inicio del programa, volvió a reaparecer en los medios el Pata Medina, y qué manera de hacerlo, ¿no? Que ahora está en su casa con domiciliaria, desde febrero está en su casa con domiciliaria. Mira, hemos hablado acá de Hugo Moyano, hemos hablado del Caballo Suárez, sindicalistas todos ricos y todos violentos en algún momento. Me animaría a decir que este es el más violento de todos. No sé si el más rico, pero el más violento por lo menos, al menos por su prontuario, ¿no? Sí. Tiene un prontuario bastante profuso que ya vamos a meternos en él. Y les voy a contar además, te voy a contar además, Alfredo, cómo hizo la fortuna el Pata Medina, de acuerdo a lo que tiene la justicia, y de qué se trata esa fortuna. Pero si querés vamos a repasar eso que dijo, que fue tan fuerte, tan contundente, y que tenemos que repudiar. Esto decía ayer en Radio Rivadavia. Ahora viene, ahora ¿cómo no? Tiene dificultad, pero ahora viene. Si querés, avanzamos un poquito. Bueno, ahora lo vemos y seguimos avanzando después. No, Macri es un hijo de... No, y fue un vendepatria. Fue un vendepatria. Ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo. ¿Pero por qué no? Si tanta gente muere injustamente en el país. Mirá, no, yo no tengo el coraje, pero una vez por todas se tiene que hacer justicia. A ese presidente lo eligieron y no le dio respuesta al pueblo. Mirá, muy fuerte, ¿no? Muy contundente. Yo lo que pondría en duda, sobre todo en el audio, es que no tenga el coraje el Pata Medina. Coraje él es sobra. Es más, verdad, si llega a venir por acá, yo le digo que a vos no te conozco. No, pero la verdad, a ver, repasemos un poco el prontuario del Pata Medina, que sabemos, la última detención fue en el 2017 en medio de una polémica que ya vamos a recordar, pero cuando lo fueron a detener, su mujer dijo, ¿otra vez? Claro, ya llevaba 3 veces, era la 4ª vez que lo detenían. ¿Cuarta vez que iba preso? 4ª vez que iba preso, entonces... El lawfare, es el lawfare. Es el lawfare. Ya sabían más o menos todo lo que tenía que hacer el Pata Medina. La primera detención, él empezó en el gremio de la UOCRA, ahí en La Plata, en el inicio de los 90, siempre violento, siempre de la mano de la violencia, y amasó la fortuna que amasó, siempre de la mano de la violencia, es decir, usó la violencia para crear esta fortuna que hoy tiene. Pero la primera detención fue en el 2001 y justamente fue por una extorsión a un empresario allí en La Plata. 4 años le dieron de prisión, volvió a salir por supuesto. 2006 fue la segunda y te vas a acordar sí o sí, porque fue en la Quinta de San Vicente cuando intentaban mover los restos de Perón. Eso es una imagen que va a quedar, creo, para la historia, ¿no? A los tiros con Madonna Quirós, el chofer de Moyano disparando. Ahí está. Por supuesto, esa imagen creo que va a ser imborrable para todos. Allí estaba también el Pata Medina. En el 2014 le iniciaron una causa, ¿por qué? Porque se negaba a que le hagan el test de alcoholemia. Se encerró en su auto y se negaba a que le hagan el test de alcoholemia. Fue una mujer policía a hablar con el Pata Medina y le pegó una trompada en la nariz y le quebró el tabique. A una mujer policía en el 2014. Su esposa es ex mujer policía también. Su esposa es ex mujer policía también. Y la última, por supuesto, de la que hablábamos y también que recordamos mucho, se fue allí en La Plata. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo fue, muchos se acordarán, otros no, reunió a miles y miles de personas ahí afuera, es terrible. Barricadas con fuego, repartían facas, bombas molotov, barras bravas de los equipos más pesados del fútbol. Terminaron negociando la entrega del Pata Medina, ¿no? O sea, la policía no pudo entrar ahí porque evidentemente estaba todo eso armado para que se arme un enfrentamiento, la policía tuvo que esperar y aguantar a que intente negociar el Pata Medina y se entregue en su casa. Hay audios de ese momento que se pasaban entre los delegados que la verdad es que son impresionantes. Sé cómo iban reclutando gente, de hecho decían los delegados, vinieron chicos de 15, de 16, de 17 años que ni vienen a pedir trabajo, pero vinieron a bancarlo al Pata. Claro, era una forma también de enfrentarse con la policía, entonces iban muchos a juntar piedras y demás. Y hay otro audio que me pareció muy anecdótico lo que decían, porque
también te muestra esto que tenemos, que no son todos, pero hay muchos delegados y sindicalistas ricos y empleados más pobres, ¿no? Claro. Los delegados decían, por las dudas nosotros escondimos los autos, Los delegados citaban a la gente para que vaya ahí a defender al Pata Medina, pero a la vez ellos escondían sus Con los autos, autos no. por las dudas, porque no vaya a ser cosa que alguno le tire una piedra y le pegue a sus propios autos. Bueno, esa fue la última detención del Pata Medina, que fue por lavado de dinero, y bueno, es Y la asociación causa... ilícita. Asociación ilícita, ¿no? Una causa que, a ver, de ser condenado podría tener hasta 10 años de prisión. Hay que ver cuándo avanza, ¿no? Podría avanzar prontamente. Bueno, la fiscal ha tanto, pedido... sí, yo creo que pidió la ya elevación pidió, a juicio oral. Hay que ver cuándo le dan la elevación a juicio oral y si esto verdaderamente avanza, porque la verdad es que lo que estamos viendo con todas las causas es que van justamente en el sentido contrario. Te decía que en todos estos años, bueno, y ni que hablar de fue a la prisión y ni ahí tuvo un comportamiento que se pueda aparejar a lo ejemplar, ¿no? También ahí tuvo problemas. Contaba en la entrevista que dio ayer el Pata Medina que mucho de ese tiempo que pasó en prisión lo pasó adentro de una celda de aislamiento. ¿Por qué? Bueno, me peleaba mucho con los policías, dice él, como si fuese algo normal, ¿no? Y tuvo una pelea con Fabián de Sousa. Claro. Había una división ahí entre presos de la corrupción kirchnerista, entre algunos que se creían más cercanos al gobierno, otros que los trataban quizás más de populares. El Pata Medina no quería ser de los populares, pero evidentemente lo discriminaban. Lo arregló como sabe hacer, a las trompadas. En la cárcel, además, como se hace en la cárcel. Como se hace en la cárcel, ¿no? El Pata Medina le dijo de Sousa, yo te voy a enseñar cómo se hace acá, a las trompadas, y por supuesto lo mandaron a la celda de aislamiento. La fortuna que calcula la justicia es de $12 millones. 12 millones de dólares. Hay, por supuesto, autos, más de 100 autos, en todo el clan Medina, ¿no? Porque ahora el Pata dice, yo no tengo un peso. Claro, él a nombre suyo no tiene un peso. Tienen los hijos, tiene la mujer, tiene... En un momento la empresa Abril Catering tenía un avión, un barco. Avión, barco, y mirá lo que estamos viendo en imágenes, Alfredo. Sí. Una Ferrari... No. Una Ferrari tenía Abril Catering, el dueño, ¿no? Un testaferro, cree, del Pata Medina, que luego, mirá esta cosa anecdótica, luego pasó a ser usado por la prefectura como un patrullero. Ah, mira. Cuando lo incorporó al patrimonio... Lo recuperan para hacerlo de patrullero. Duró 4 meses nada más de patrullero porque en un momento prendió la luz de que era necesario hacer el service y solo el Pata Medina podía hacer el service de esa Ferrari, así que la prefectura lo guardó. Ojo que no se dé de ahora en más, no me refiero solo al Pata Medina, ¿no? Sino a todos los presos de la corrupción kirchnerista, el efecto vudú. Claro. Que empiecen a querer recuperar los bienes. No solo a querer recuperar los bienes, sino que vayan por más. Este bien estaba en mejor estado, claro, y ahora necesita un juicio para que te hago un juicio y ahora me vas a tener que pagar por la Ferrari que estaba... tenía una Ferrari y quizás algún día haya que devolverle una Ferrari nueva porque nunca se llegan a las condenas. A ver, lo que estamos viendo es que los juicios caen antes, que los juicios o terminan sobreseídos o duermen en algún cajón. Voy a decir una obviedad. A ver. En ningún lugar del mundo un secretario general de un gremio de albañiles tiene una Ferrari. En ningún lugar del mundo. Bueno. ¿De qué manera creó esta fortuna el Pata Medina? La justicia detectó 3 formas. La primera, obligaba a que los empresarios de La Plata contraten a sus trabajadores, a los trabajadores que él quería. Los demás no tenían trabajo, los que él quería. Bajó muchísimo la construcción en La Plata porque nadie quería construir bajo las reglas del Pata Medina. La segunda, lo nombrabas vos, que contraten a su empresa de catering, a Abril Catering, para que le lleve la comida. Si tenías otras, los sacaba y hacía eso. Y la tercera, y quizás la más insólita, le pedía la cuota a todos para el camping. La cuota camping se llamaba. Cuando fue la justicia a buscar en los libros contables de la UOCRA, no existía nada que se refiera a la cuota camping. Es decir, los empresarios la tenían que pagar y eso se confundía en los bolsillos del Pata Medina, como suele suceder en todos estos empresarios, que está todo mezclado, ¿no? Al final, en definitiva, no se sabe qué es del empresario, qué es de la UOCRA. En definitiva, todo es de estos sindicalistas. Interesantísimo, ¿eh? Este señor pidió a través de la radio que cuelguen al expresidente Macri en la Plaza de Mayo y dijo que no le daba el coraje para matarlo. Recién el doctor, el infectólogo y pediatra tan prestigioso, el doctor Roberto Debac,
nos comentaba que el gobierno debería insistir más con el tema del plasma, en dos planos. Primero, para dar una actitud esperanzada de que esto no es definitivamente quien contrae el coronavirus, que eso no lo lleva directamente a la muerte, porque el nivel de letalidad, por suerte, es bastante más bajo que en otros países, sino además la posibilidad de recuperarse a través de un tratamiento con plasma de gente que ya se haya contagiado. Y por lo tanto, no sería mal una campaña para difundir esto y para ayudar y para que mucha gente que ya contrajo la enfermedad y se curó, que vaya donando su plasma. Lo dice en un día muy particular como hoy, en el cual ustedes saben, un récord de contagios, 2.285 contagios y 35 muertes, Pero lo novedoso es que pese a la grieta, pese a las diferencias brutales que hay entre Cristina y Macri, dos de sus principales dirigentes de cada uno de estos espacios, Máximo Kirchner, por un lado, que es el presidente del bloque del cristinismo en diputados, y por el otro lado, Cristian Ritondo, que es el presidente del PRO, el ex ministro de Seguridad, firmaron en forma conjunta un proyecto, precisamente un proyecto sobre la donación del plasma, para darle soporte legal, para facilitar la situación, para generar esa posibilidad. Digo porque es curioso, es bastante novedoso, no creo, mire, así de memoria, todavía no googleé nada, no tuve tiempo, pero de memoria no creo que haya ningún otro proyecto que lleve las firmas de Máximo Kirchner y de Cristian Ritondo, dos políticos absolutamente enfrentados, porque Máximo obviamente es el príncipe heredero de la reina y porque Cristian Ritondo, por supuesto, era uno de los hombres principales de Mauricio Macri y del propio PRO y de Juntos por el Cambio. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes saben que siempre, por supuesto, el programa, las entrevistas, la columna, todo lo que pasa aquí a esta hora en Palabra de Leuco está en la extraordinaria página que tan bien y tanta repercusión tiene de Todo Noticias, pero también en el diario de Leuco. Uno puede poner el diario de Leuco en Google o ledoymipalabra.com y repasar todo esto y muchas informaciones también de la radio. Le agradezco por su presencia, le agradezco por su respaldo y lo espero el próximo martes a las 10 de la noche, aquí en Todo Noticias, Palabra de Leuco.